buenas tardes. Estamos aquí finalmente con Margaret Domínguez, que nos visita desde Baltimore, Estados Unidos, y me da muchísimo gusto, Margaret, que estés con nosotros. Muchas gracias, Sara. Yo feliz de estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad de poder estar aquí para poder hablar contigo en el primer podcast de Mujer que Inspira. No, hombre, a ti, Margaret, la verdad, como sabes, esto ha sido, y podemos platicar un poquito de eso como introducción, un reto el tener aquí a Margaret, porque obviamente tiene muchas actividades en la NASA, que nos va a platicar justamente cómo es que llegó ahí. Y tenemos un año planeando esto, ¿verdad, Margaret? No puedo creer cómo se ha pasado el tiempo, pero sí, un año ya. Así ya es. Nos tocaba. Y de verdad tengo que agradecer a Andrés Villegas, a lo mejor y lo llega a ver, porque Andrés fue quien nos conectó en un primer momento, y esperamos que en el camino se una a nosotras para seguir inspirando a mujeres, que es el objetivo de Tu Voz Mujer Inspira, inspirar a más mujeres a ser líderes en la ciencia, como Margaret, en la política, en la empresa, en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que estar las mujeres. Por supuesto. Y Margaret es un ejemplo de ello. Y por eso, Margaret, quiero que juntas inspiremos a quienes nos puedan ver en algún momento dado, ahorita en la transmisión en vivo, que nos platiques cómo inicia tu camino y tu incursión en la ciencia. Yo puedo hablar de quién es Margaret en términos generales, ¿no? Ella es, yo la defino siempre como una mujer científica, una mujer que estudió física, que tiene un doctorado, que tiene una maestría, y que al final se incursionó en el tema de la ciencia, y que eso la hizo llegar a la NASA. Y en ese sentido para mí es muy importante, porque las mujeres en la ciencia es muy complicado que ingresen, ¿no? Por supuesto, y tenemos números muy bajos, y si vemos, o sea, la estadística está muy clara. Si vemos los últimos 50, 60 años de mujeres en ciencia y tecnología, los números van creciendo, pero aún así somos un número pequeño, no estamos representados de forma igual. Así es, y en ese sentido es pues ahora sí que podemos decir, hecho a base del esfuerzo, un privilegio el que estés dentro de la ciencia, y en ese sentido muy pocas mujeres están, y quiero que nos platiques desde tu concepción, desde tu percepción, ¿quién es Margaret? Empezando por ahí. Yo lo hablo en términos generales, lo poco que sé, y además queremos escucharte. ¿Quién es Margaret en tus propias palabras? Que nos platiques de ti. Pues siempre es como, recuerdo que participaba en alguna actividad hace como un par de años, y hablaba con una amiga y me dice, bueno, si tuvieses que definir todas las diferentes cosas, si tuvieses que identificar todas las diferentes cosas que te definen, y tuvieses que quitarte una por una y te quedas solo con una cosa que te define, qué complejo sería, ¿no? Porque ciertamente soy mujer, soy ingeniera, soy científica, soy esposa, soy hermana, soy hija, y si tuviese que elegir como una cosa que me definiera, es algo súper, súper complejo, ¿no? ¿Quién quiere poder solo definirse por una cosa? Entonces creo que soy todas esas cosas. He sido muy, muy afortunada, porque he tenido el apoyo de mi familia desde el principio. Crecí en una granja de puercos en Tecamachalco, Puebla. Wow. Soy una de 4 hermanas, y fui la primera en salir de la granja para empezar a estudiar la licenciatura en física en la Universidad de las Américas, Puebla. Y recuerdo cuando hablaba con mis papás y les dije, quiero estudiar licenciatura en física. O sea, vaya, los números de cuántas personas estudian física como tal son números súper, súper pequeños. ¿Cuántas mujeres estudian física? O sea, es absolutamente un número absolutamente pequeño. Entonces, cuando yo les planteé esa idea a mis papás, su primera reacción no fue lo que muchas personas me dijeron, que fue así como que, ay, mija, te vas a morir de hambre. O sea, ¿a qué te vas a dedicar con eso? ¿Vas a dar clases de física? Su primera reacción fue, creo que con eso vas a poder entender el universo. Entonces, ese apoyo emocional de primera instancia fue fundamental. ¿Ellos te dijeron eso, Margaret? Claro. Pensé que me estabas contando que te dijeron, o sea, no vas a ganar dinero. Todas las personas, o sea, los profesores, cualquier persona en Tecamachalco. Yo digo, Tecamachalco, o sea, hoy por hoy la ciudad como tal ha crecido todavía. Tengo mucha familia allá todavía. Y bueno, obviamente siempre va a ser un lugar especial, porque ahí es donde crecí toda mi infancia, ¿no? Entonces, pero
cada vez que yo hablaba con alguien, yo quiero estudiar física, la reacción siempre era negativa. O sea, de hecho, inclusive mi primer año en la universidad estudiando física, uno de mis profesores, que fue muy interesante porque en aquel momento no sabía que quería hacer óptica, hoy por hoy soy ingeniera científica óptica, pero en aquel momento no sabía qué era lo que quería hacer, y mi primera clase de óptica, este profesor me dijo que yo no quedaba adecuada para poder estudiar óptica por la forma en la que me veía, por la forma en la que me comportaba. Entonces, si yo me hubiese dejado, si yo hubiese dicho, bueno, él es experto en óptica y él piensa que yo no pertenezco a este campo, gracias a Dios, mi reacción y esa como confianza, ¿no? Y esa fe en uno mismo de decir, bueno, no importa, esa fe también, el apoyo de mis papás, ¿no? También nuevamente ese apoyo emocional de decir, mija, tú lo puedes hacer, es a lo que quieres hacer. Obviamente, lo hablábamos desde hace rato, Sara, toda nuestra historia es resultado de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho sacrificio. Obviamente, cualquier cosa que se quiere hacer bien te va a costar mucho, ¿no? Entonces, pues eso nos toca. Wow, Margaret, qué interesante, porque es lo que dices, justo estábamos platicando antes un poco de cómo se van logrando los proyectos de manera, pues en pasos, ¿no? En aproximaciones sucesivas, no es de una vez por todas, y cómo la gente que te rodea tiene mucho que ver para impulsarte o a lo mejor irte por otro camino, ¿no? Y muchas veces eso es súper importante, el apoyo de los padres, ¿no? Y tú lo dijiste, ellos te dijeron, te apoyaron, ¿no? Te creemos que esto es algo fructuoso. O sea, que ellos tuviesen esa visión. Hoy por hoy sabemos que ser científico en México, en Estados Unidos, en muchos otros países del mundo, es una de las mejores carreras pagadas. Entonces, o sea, además de que ellos no tenían idea para nada de esa información, normalmente uno piensa como un médico, un cirujano, un abogado, esas son las carreras mejores pagadas, pero son carreras estables, son carreras bien pagadas, son carreras, además, que necesitamos. Si vemos todos los estudios que proyectan qué tipo de profesiones vamos a necesitar en las próximas décadas del mundo, necesitamos a muchos más científicos e ingenieros. Entonces siento que me toca a mí, como una actual científica e ingeniera, apuntarme para reclutar a esas siguientes generaciones. Claro, de hecho, o sea, ahorita que me dijiste de este profesor que te dijo, no, tú no estás en ese campo, me recordó lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que también alguien por ahí me decía, bueno, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Y ustedes en la materia de física, entré en ingeniería industrial, y esa persona me decía, es que tú no estás para estudiar, o sea, no puedes con los números, ¿no? Y de verdad yo sabía que no podía con los números porque mi vocación me decía que era para lo social. Sin embargo, yo creo que también es esos límites que se pone uno, porque quién sabe, o sea, no sé, en mi caso yo sí tenía muy claro que no eran los números, pero no sé, o sea, también son barreras que uno se pone, y eso no lo platicábamos hace rato, es algo que quisiera que tú platicaras, cómo descubres el amor por los números, por la física, porque justo de ahí se deriva el que otras niñas, otras mujeres quieran también hacerlo. ¿Por qué no? O sea, nos ponemos una barrera, no, yo no soy buena para los números. Claro. Pero justamente es por eso que no estamos ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, es un problema complejo porque tiene diferentes componentes, ¿no? O sea, cada vez ahora que trabajo con diferentes escuelas o museos y estoy trabajando con estudiantes de primaria, de secundaria, siempre me gusta hablar con los papás también para decirles, mira, yo soy un ejemplo de que esto puede funcionar, de que existe una demanda además, ¿no? Porque creo que los papás tienen un interés de que sus hijos pues sean exitosos, ¿no? Entonces hay ese temor de, bueno, si mi hijo, si mi hija se dedica a ser ingeniero científico, ¿de qué va a vivir? ¿O va a haber trabajo para eso? Y entonces esa preocupación no es real. Pero si uno no sabe, entonces ¿cómo te vas a aventurar a algo que no conoces, ¿no? Mis papás no eran científicos, no eran ingenieros, entonces nosotros no sabíamos qué tipo de profesión me esperaba. Pero porque me apoyaron, pude explorarlo, ¿no? Y entonces aquí estoy. Claro. Wow, Margaret. Y me contabas hace rato también esa parte de que hubo justamente otro profesor, ¿no? Hablando de los maestros en la vida y en general también en sentido literal, no solamente los profesores que te enseñan las matemáticas o cualquier otro conocimiento. Este maestro me decías que era todo lo contrario al que acabas de decir primero,
que él sí te enseñó, o bueno, cuéntame, o sea, de ahí surge, ¿no? Un poco, Mi cuéntanos amor hacia las matemáticas. Sí, lo recuerdo casi como si fuera ayer. Mi primer clase, en el primer año de secundaria, preálgebra. Y entonces en esa clase aprendí que los números podían ser letras y que las letras tenían no un valor constante, sino algo variable. Y pensé que eso era absolutamente maravilloso. Dije, ¿cómo podemos definir ahora la letra A con un valor numérico 2 o 4 o 0? Es extraordinario. Entonces recuerdo que ese profesor, súper apasionado de cómo nos enseñaba las matemáticas, introducir y presentarnos con un tema que puede ser como un poco confuso, ¿no? Quizás así como, bueno, ¿qué es esta cosa de álgebra cuando a veces no podemos hacer aritmética? Y que él compartiera esa pasión, eso me ayudó a mí a enamorarme de las matemáticas. Claro, yo creo que eso es un componente clave en todo, ¿no? La pasión, pasión por hacer las cosas. Increíble, yo creo que justamente, y ahora que lo comentas, el tema de, recordé el infinito, ¿no? Justo cuando ves el tema de las matemáticas, o sea, las letras pueden tener un sentido infinito, ¿no? Como dijiste, el 1, el 0 e infinito. Y en ese mundo de las matemáticas me resulta muy interesante porque justamente el tema de la pasión, cómo te enseñan, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los maestros de vida o quienes están cerca de ti o quienes te llaman de alguna manera hacia una vocación o hacia lo que quieres hacer en la vida, la pasión, ¿no? Por supuesto. El tener pasión en la vida es sumamente importante y quisiera que platicaras un poquito más de eso, sobre tu pasión, o sea, cómo tu pasión te lleva o en ese camino, ¿no? A estudiar física, y también tú hablas de la determinación, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los factores, además de tu familia, que te llevaron, impulsaron a seguir en ese camino? ¿Hubo becas, supongo? No sé, platícame un poquito de cómo emprendes el camino hacia la NASA, ¿no? Pues siempre estuve muy involucrada en actividades extracurriculares. En Tecamachalco siempre hicimos danza, taekwondo, concursos de oratoria, declamación, una serie de actividades fuera de lo académico, pero que complementan como esa habilidad de poder comunicarnos. O como seres humanos, si tienes una idea extraordinaria, pero no la puedes comunicar, esa idea se pierde, ¿no? Claro. Entonces aprendí a siempre estar haciendo cosas extras. Entonces cuando llego a la universidad, sigo con esa misma ideología. Y entonces, junto con mis compañeros de física y matemáticas, organizamos un congreso de física. Y uno de los científicos que vino a darnos una charla en la Universidad de las Américas, Puebla, fue un científico de la NASA. Y entonces él me plantea la pregunta si tuviese interés de trabajar en la NASA. En aquel momento, cuando yo pensaba en la NASA, yo pensaba en la película de Armageddon con Bruce Willis, ya sabes. Entonces, eso era lo que yo pensaba cuando yo pensaba en NASA. Entonces, era algo que veías en la televisión. No era algo que yo podría hacer creciendo en una granja de puercos en Tecamachalco. O sea, eso era como una falacia, ¿no? Entonces, cuando él llega y él me propone la posibilidad, vaya, de poder aplicar, yo dije, pues tengo que aplicar. La aplicación es gratis. Obviamente, pues tenía que pedir las cartas de recomendación, el transcript y todas esas otras documentos que eran necesarios. Claro. Pero dije, voy a aplicar. Si no me aceptan, pues ¿qué pierdo, no? Un poco de mi tiempo. Pero si él piensa que tengo, aunque sea así, un pedacito de posibilidad, tengo que aprovechar. Y entonces así es como empieza. Apliqué a hacer prácticas profesionales de verano en la NASA en el 2008. Después de, o sea, justo cuando sales de la carrera. No, todavía estaba estudiando la licenciatura. Entonces, de hecho, yo dije, ¿por qué aceptaría la NASA a esta mexicana de una universidad que jamás nadie había escuchado en este centro de la NASA? ¿Por qué me van a aceptar? Entonces, ciertamente alguien en algún momento tomó un riesgo conmigo, ¿no? Con esa mexicana que no sabían quién era. Y bueno, tomaron ese riesgo. Llevo ya trabajando en la NASA casi 15 años. Ha sido una experiencia extraordinaria. Y porque alguien tomó ese riesgo conmigo, siento que es absolutamente necesario que yo pueda regresarle eso a alguien más. Y entonces
aprovechando oportunidades como ahora que estoy aquí contigo, Sara. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi historia y poder acercarme a otras audiencias y decir, tú lo puedes hacer también. Esto que estoy haciendo yo, lo puedes hacer tú también. Pero a veces tenemos que escucharlos y alguien nos tiene que dar esa oportunidad. Pero si no tomamos el riesgo, nunca vamos a saberlo. Claro, y la importancia de rodearte de estos círculos en los que quieras aprender más, ¿no? Claro. Muchas veces no queremos salirnos de la caja, como decimos, o de la rutina. Claro. Y el tema de, yo creo que extracurricular es muy importante, ¿no? Sí. ¿Por qué te metías a estas actividades? ¿Qué es lo que te llamaba a hacer algo extra además de lo académico? Porque es maravilloso cómo, además de estudiar, puedes darte el tiempo para eso. ¿Cómo te lo das ese tiempo, no? Pues, como en aquel tiempo era súper joven, el rol fundamental que jugó mi mamá en eso, ¿no? Porque yo era una de 4 hermanas, entonces mi mamá estaba en todo y nos llevaba y nos recogía a todas horas, nos llevaba lunch para que pudiésemos en lo que... Entonces yo recuerdo entrar a la escuela a las 7 de la mañana y no llegábamos a la casa hasta las 8 de la noche y a esa hora me ponía a hacer mi tarea, repeat, el siguiente día otra vez, ¿no? Entonces el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi papá y que todas mis hermanas tuviésemos como esa misma mentalidad de, ok, esto es lo que tenemos que hacer, a mí me encantaba poder hacer estas cosas extra, me llenaban de energía. Y bueno, una de esas actividades era taekwondo. Y creo que las artes marciales son cosas de alta disciplina, ¿no? Y creo que eso también tuvo un rol fundamental. Excelente. De hecho, ahorita Margaret nos va a acompañar a hablar con niños y niñas en una conferencia presencial para los que están aquí en Monterrey, en el Auditorio San Roberto, donde justamente va a hablar con niños y niñas. Y la importancia, ahorita obviamente me recuerdas a mis hijos, ¿no? La importancia de las disciplinas, ¿no? Claro. El por qué, y ahorita de hecho también parte de tu tiempo libre, si me puedes contar un poco de eso, dedicas algo a actividades, las sigues dedicando, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué haces en tu tiempo libre, Margaret? Pues he tenido la fortuna de poder involucrarme con diferentes fundaciones que son sin fines de lucro y entonces trabajo con museos, con escuelas, con quien sea personas que me he conectado, que tienen intereses afines y que están preocupadas, vaya, de alguna forma, en el futuro de nuestro mundo. Necesitamos a más científicos e ingenieros y ¿quién más puede reclutar a un futuro científico e ingeniero que un actual científico ingeniero? Claro. Entonces, me encanta poder acercarme con estudiantes, con papás y decirles, esto es súper padre, esto lo puedes hacer tú, déjame decirte dónde puedes ir a buscar esas oportunidades. Busca las becas. Lo que comentabas hace rato, Sara, de esas barreras que nosotros mismos nos ponemos, a veces perdemos oportunidades porque nos decimos, soy muy tonta, lenta, whatever. O sea, puedes tener una lista enorme de cosas que tú misma te definiste que claro. Tú eres, ¿no? Y entonces esa barrera no la puede pasar nadie más. Tú misma tienes que poder sobrepasarla, pero a veces lo que nos dicen otras personas en un comentario así como tonto, nos afectan tanto que generan esta pared que uno mismo tiene que derribar, ¿sí? ¿No? ¿Cómo? Claro, totalmente, ¿no? El cómo... sí creértela, ¿no? Sí. O sea, sí creer en ti mismo y no necesariamente, y nos pasa a todos, ¿no? Que necesitamos a lo mejor que ese reconocimiento o que alguien más lo diga, claro. ¿No? Pero cómo hacerlo, hacer un ejercicio interno, yo creo que también tiene mucho que ver con un conocimiento personal, ¿no? Sí. O sea, y en ese sentido me gustaría que nos platicaras, digo, es una gran pregunta, ¿no? Pero ¿cómo has logrado justamente tener ese sentido de conocimiento propio que muchas veces es muy difícil quitarte esa barrera, ¿no? Claro. Y creo que esa parte es fundamental. No lo puedo hacer yo sola. Necesito gente que me apoye, entonces por ejemplo, cuando salí de México para estudiar mi maestría y doctorado en Estados Unidos, fue la primera vez que hice un cambio de esa magnitud. Yo no estaba como que lista, apliqué a la universidad, me dieron una beca extraordinaria, lo cual permitió que yo pudiese hacer ese cambio.
Cuando llego allá no conozco a nadie, no tengo familia allá, llego a un departamento que el internet en aquel tiempo no era lo que soy, entonces encontrar un lugar donde vivir fue bastante complejo. Entonces llego a este lugar para encontrar donde vivir, entonces tuve que hacerme de un grupo de amigos que me pudiesen dar ese apoyo que mi familia me solía dar en Puebla, ¿no? Pero que ahora ya no lo tenía, ¿no? O que la tenía a distancia, que no es lo mismo de tenerlo de forma presencial. Claro. Entonces, identificar recursos, lo cual son becas, son personas que me puedan apoyar, porque uno no lo puede hacer solo. Entonces, tienes que ver cómo, de qué cosas, de qué personas, de qué oportunidades te puedes agarrar para que esos días donde te sientes mal, donde te sientes bajo en energía, donde alguien te criticó y te afectó más, puedas acercarte y como poder escapar ese mal día, esa mala sensación. Claro, y también yo creo que el tema de a qué dedicas el tiempo libre, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? Yo te preguntaba ahorita un poco también, volviendo a esa parte, ¿qué más haces en tu tiempo libre? Yo creo que ahí es parte de la clave de lo que has logrado, ¿no? Que nos puedas platicar, Margaret. Te digo, trabajo con una serie de museos, escuelas, de forma personal, que no es nada académico, pero soy instructora de Jazzercise. Es un tipo de ejercicio aeróbico, doy clases todas las semanas. Eso lo comentamos hace rato, Sara, que la importancia del ejercicio, que no solo es físico, pero es mental, ¿no? O sea, que es necesario como mantener ese balance. Yo te decía que si yo no hago ejercicio, no puedo dormir bien, y si no duermo bien, no puedo hacer nada bien, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de actividades extra, con mi esposo siempre estamos buscando oportunidades de voluntariado, de ver qué podemos hacer en nuestra comunidad, cómo podemos apoyar a esas otras personas que quizás no tienen oportunidades. Y creo que compartir esa información, he tenido conversaciones con tantos estudiantes en Estados Unidos y aquí en México también, y de hecho en otros países en Latinoamérica, que me dicen, pero es que, ¿cómo llegaste ahí? Es que no hay oportunidades. Sí hay, pero no saben dónde buscarlas. Entonces, me gusta también pasar mucho tiempo hablando con estudiantes. Sabes que LinkedIn ha sido una herramienta tan extraordinaria. Tengo docenas de estudiantes que se acercan conmigo cada semana por LinkedIn y que me dicen, Margaret, quiero aprender de tu historia. Y hablo con ellos por media hora. Alguien que no conozco para nada, en lo que eso me toma manejar de mi trabajo a la casa. Y hablo con ellos y les hablo acerca de qué oportunidades hay, qué pueden hacer. Hace como 2 meses, una chica que estaba en la preparatoria y estaba indecisa si quería estudiar física, me escribió hace 2 semanas y me dijo, gracias a que hablé contigo, decidí estudiar física. Entonces, obviamente yo estaba así con la gota, así, algo súper emocional, pero súper padre. Claro, ¿cómo dices que se llama esa plataforma y que la puedan conocer? ¿Nada más es en Estados Unidos? No, LinkedIn. Ah, en LinkedIn. Sí, exacto. Wow. Entonces, o sea, a partir de ahí te buscan muchísimo. Me buscan mucho. Bueno, búsquenla más. Sí. No, sí, por favor, a mí me encanta. Porque eso no existía cuando yo era estudiante de preparatoria, cuando yo era estudiante de secundaria. O sea, no, ¿cómo te podías acercar con algún científico, algún ingeniero de la NASA? O sea, te digo, para mí la NASA era Hollywood, ¿no? Entonces, esta plataforma te permite tener acceso a otras personas que nunca te imaginaste antes. Siempre me gusta decirle a los estudiantes que se me acercan, es una plataforma para poder conectarse de forma profesional. Entonces hay que ser profesional cuando te acercas, pero es un excelente recurso. Claro, ¿no? Y la importancia justamente de las redes sociales, ¿no? O sea, no es casualidad justamente que estemos grabando esto en vivo y que después se pueda difundir de manera más amplia, porque es el poder, ¿no? Que tiene las redes sociales y que hay que utilizarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Que ahora ya estamos conectados, ¿no? Todo el tiempo. Totalmente. Y fue justamente como también yo llego a ti. O sea, es un poco la experiencia también fue a través de redes, cómo llegamos también a estar en este estudio de grabación. O sea, yo creo que la importancia de aprovechar ahora sí todo lo que tengamos en nuestras manos, ¿no? Claro. Muchas veces queremos ir más allá de lo que está en nuestro entorno. Sin embargo, hay muchas oportunidades que puedes tomar o sacarle jugo, como te decía hace un rato, de lo que estás viviendo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, no sé, remontando un poquito esta experiencia, la verdad me parece, o sea, fenomenal el hecho de que también la permanencia tuya porque una cosa es llegar y otra cosa ya tienes más de 15 años trabajando ahí. Que nos puedas platicar un poco esa
ahora sí que estos elementos que te han llevado a, también retos, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de las dificultades, y ya hablábamos al inicio de algunas que tienen que ver con las personas que nos rodean, con nuestros padres, con nuestros maestros, pero también estando ya allá, y hace un rato yo te decía, quisiera que me platicaras justamente de esos retos en cuanto a desventajas muchas veces, ¿no? O sea, como mujer, primero, mujer y mexicana en Estados Unidos, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? Y también viéndolos como tal, ¿no? Como una desventaja o discriminación, hay que decirlo, por ser mujer y en un campo tan difícil como es la ciencia, ¿no? Ya decías que muy pocos números están dentro de mujeres en la ciencia. Claro. ¿Cuáles han sido tus mayores retos en ese sentido, Margaret? Pues hay retos de diferentes tipos, ¿no? Ciertamente en la NASA estamos intentando resolver problemas súper complejos. Entonces hay una serie de retos técnicos que tenemos que poder superar para poder llegar a Marte, ¿no? Para poder llegar a otros planetas. Entonces esos retos de cajón siempre existen, ¿no? Pero sí, por muchos años yo entraba a una junta y era la persona más joven, la única mujer y la única hispana. Y entonces regresamos un poco al tema que habíamos dicho antes de esas barreras, ¿no? Entonces, si yo entraba a una junta y yo me concentraba en soy la más joven, soy la mujer y soy la única hispana, y en eso me iba a concentrar, lo importante que yo traía a esa junta era que era ingeniera óptica. Se me iba a olvidar esa habilidad de ingeniera óptica porque me iba a concentrar solamente en que soy mujer mexicana, joven, ¿no? Entonces, eso fue una parte de un entrenamiento para mí, de decirme, eso es real, o sea, en efecto soy la más joven, soy la única mujer, soy la única hispana, pero eso no es la razón por la que yo estoy aquí hoy. Y entonces, hoy me tengo que concentrar en ser una excelente ingeniera óptica. Obviamente, tengo colegas que ya van haciendo mi trabajo por décadas de años, ¿no? Entonces, tener esa habilidad de decir, obviamente, a mí me falta mucho por aprender, pero existen personas a mi alrededor que tienen mucho que enseñarme. Claro, tuve problemas, sobre todo con algunos colegas mucho más grandes, donde algunos días entraba al laboratorio. Ya sabes, además en México usamos más maquillaje que muchas personas utilizan en Estados Unidos. Y mis colegas así como, ¿y cómo vas a poder hacer una observación en el telescopio con tu maquillaje? Y yo, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero entonces cuando alguien te hace un comentario de ese tipo y cómo iba a poder hacer el trabajo de laboratorio con los tacones que traía puestos, ¿no? Entonces, como comentarios así que incomodan, ¿no? Y obviamente yo en mis 20 y tantos años, súper insegura, cada cosa que me decían que podía cuestionarme, yo me sentía así como yo no pertenezco aquí, ¿no? Entonces yo entro a la NASA para hacer la práctica profesional de verano. Esa práctica solo dura 10 semanas. Entonces yo dije, soy absolutamente afortunada que vine por 10 semanas. O sea, yo estoy feliz de estar aquí. Probablemente nunca voy a volver a la NASA, pero yo voy a sacarle lo máximo del jugo a estas 10 semanas aquí. Entonces yo trabajaba todos los días, todo el día. Y yo dije, a eso vine a la NASA, para trabajar lo máximo. Y había muchas cosas que no sabía. Gracias a Dios, mis colegas vieron ese interés. Y entonces, más o menos como 5 semanas ya de hacer una práctica profesional, se abrió una posibilidad, se abrió una vacante para un ingeniero óptico. Y mis colegas se acercaron y me dijeron que aplicara. Wow. Entonces, para mí eso fue testamento de que, ok, yo pensé que estaba intentando hacer un trabajo, ok, ellos lo vieron también. Ellos vieron esa perseverancia, ese interés, y pues ellos me dieron esa oportunidad. No, y sobre todo respeto, ¿no? Te ganaste un respeto, un lugar con ellos, claro, y hecho a base de tu esfuerzo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, porque justamente hoy en las generaciones creemos que con una grabación como este tipo, o no sé, como un podcast, ¿no? Que está muy de moda, ya vas a lograr, no sé, posicionarte o lograr muchas cosas, o que de la noche a la mañana es muy fácil lograr algo. No, es esa base de mucho esfuerzo, claro, de mucho sacrificio, y lo que acabas de decir, de estar todo el día, a lo mejor pudiera a nuestras generaciones, y lo digo, yo soy una millennial, decir, no, es que no podemos trabajar tanto, tenemos que tener más tiempo libre. Claro. Y sí es válido, ¿no? La calidad de vida, hablamos justamente de tener ese equilibrio,
pero yo creo que para que puedas lograr algo tienes que esforzarte, ¿no? Claro. Tienes que esforzarte y sobre todo yo creo que se disfruta más, ¿no? Cuando lo logras hecho a base del esfuerzo y no del privilegio, ¿no? Por supuesto, ese sacrificio es parte del reto, ¿no? O sea, si no te va a costar nada, no, o sea, también es como, ¿cuál es el chiste de la vida, no? También, o sea, esas cosas uno lo va a poder disfrutar después de que te costó mucho más trabajo, pero te va a costar más trabajo si es algo que realmente quieres, ¿no? Siento que ese tipo de cosas deben de retarnos. Creo que todos los días debemos de tener algún tipo de reto que nos dé la oportunidad de ser mejores. Claro, y me encantaría, Margaret, que me platicaras también hablando de tu campo, o sea, hablas de, y que muchas veces pues no lo desconozco, ¿no? Como ingeniera óptica, sí. ¿no? Que me puedas platicar como en términos sencillos, o sea, qué es lo que haces. Sé que tiene que ver con algo de los telescopios, pero no exactamente, ¿no? Y que también podamos de alguna manera transmitir eso en el sentido de que pueda haber un interés, ¿no? Porque todo nace de algo que te llama la atención y me encantaría que pudieras llamar la atención en el sentido de personas que están interesadas en la ciencia o en particular en ese campo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta, Sara, porque mi sueño es que me pueda topar con alguien en 10 años y que me diga, yo estudié ingeniería óptica porque escuché que era algo súper padre, porque tú dijiste que era algo súper padre. Claro. Entonces, la ingeniería, la óptica es una parte de la física que se encarga de estudiar la luz. Como ingenieros ópticos, como podemos entender la luz, podemos manipular la luz. Entonces, tenemos hoy por hoy sistemas ópticos a todo nuestro alrededor. Tenemos a nuestro sistema biológico, tenemos nuestros ojos, son sistemas ópticos, las cámaras en los celulares, telescopios, microscopios, láseres. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos sistemas ópticos a nuestro alrededor, o sea, son infinitos, sobre todo el día de hoy con el acceso a la tecnología. Entonces, como ingenieros ópticos podemos utilizar la luz para construir telescopios, por ejemplo. Tenemos ese telescopio extraordinario que está tomando fotos de nuestro sistema solar, el telescopio espacial James Webb, que lanzamos al espacio hace ya casi van a ser 2 años, y ha tomado fotografías impresionantes que nunca habíamos podido tomar antes. Ese es un ejemplo perfecto de un sistema óptico que está haciendo cosas extraordinarias. Wow, ya entiendo un poquito. No, y qué importancia, ¿no? De justamente ahorita en el mundo de las redes sociales, las imágenes, ¿no? Claro. Y de ahí vaya, del universo, ¿no? Güey, qué maravilla, Margaret. La verdad estoy encantada de conocerte. Igualmente. Y que puedas también, o sea, compartirnos ahora sí este es tu espacio. Más de lo que quisieras decirle a las niñas, a los niños también, y a las mujeres sobre todo, ¿no? O sea, ¿por qué ocupar estos espacios, ¿no? ¿Por qué es importante que estemos ahí? Claro. Desde tu, ahora sí, experiencia y sobre todo satisfacción, ¿no? O sea, ¿qué tan importante para ti es estar en el lugar que estás, ¿no? Claro. Porque es absolutamente necesario, va más allá de que sea mujer, que sea mexicana y de la edad que tenga, el tipo de labor, el tipo de problemas que vamos a enfrentarnos en el futuro de nuestro planeta van a ser sumamente complejos que nunca nos hemos enfrentado antes. Entonces necesitamos a personas, hombres y mujeres, que estén dispuestos a solucionar problemas complejos. De forma personal, yo puedo acercarme a mujeres hispanas de una forma en la que no lo puedo hacer con otros grupos, ¿no? Entonces, para mí, yo aprovecho esa oportunidad de decir, bueno, yo me puedo comunicar contigo de una forma diferente que quizás me pudiese comunicar con alguien más, pero yo quiero ver en mi campo a muchas más mujeres que se vean como yo, ¿no? Donde tengamos como que claro, un círculo donde no me sienta sola. Hoy por hoy yo no tengo ninguna otra colega hispana, no solo no mexicana, no hispana, de ningún otro país de Latinoamérica. Entonces, en el futuro, espero que todavía me toque, mientras siga laborando en la NASA, espero que me pueda topar con alguien así. Pero me toca hacer esa divulgación, porque además, habías comentado antes, Sara, que vivimos hoy con el mundo de las redes sociales, lo cual tiene muchísimas ventajas y es algo súper bonito. Desafortunadamente, lo que viene aunado a eso, con el acceso de la información, es el acceso a la desinformación. Claro. Y entonces también como científicos e ingenieros de la NASA, siento una gran responsabilidad de poder decir,
un buen científico, un buen ingeniero, no se cree cualquier cosa que lee o que escucha. Siempre nuestra primera reacción debe ser cuestionarlo. Entonces invito a todas las mujeres, a todas las niñas que estén ahí, que tengan un interés, que se acerquen, que busquen, que exploren, pero que cuestionen todo lo que lean, que exploren, que seamos curiosos. Es como una de las cosas más bonitas de ser seres humanos, ¿no? Que somos curiosos por naturaleza y que esta curiosidad nos ha permitido hacer todo lo que la NASA ha hecho. Y necesitamos a más mujeres, hombres. Yo de forma especial puedo acercarme con mujeres para que el futuro de la NASA tenga más mujeres hispanas, donde sigamos planteando más preguntas más difíciles que podamos responder en las siguientes generaciones. Claro, y justamente es como me gustaría que nos platicaras en ese sentido, Margaret, el futuro que viene para ti, cómo te ves, ¿no? También en un futuro para ti y también en ese impacto que quieres lograr, cómo te ves, ¿no? En un futuro proyectándote a ti y a las mujeres, ¿no? En la ciencia. Yo creo que es algo muy importante, como dices tú, que nos tenemos que cuestionar, claro, el por qué seguir en este campo y hacia dónde vamos, ¿no? Y me gustaría que me platicaras eso, hacia dónde va Margaret. Pues es una excelente pregunta, Sara. Creo que ahorita estoy en ese proceso de preguntarme a mí misma. Creo que son esas preguntas como filosóficas, como más llegadoras, ¿no? Donde nos estamos preguntando qué es lo que quiero hacer. Tuve la fortuna hace 6 meses de tener un ascenso y ahora soy supervisora. Wow. Entonces, mitad de mi tiempo soy ingeniera óptica y mitad de mi tiempo soy supervisora. Entonces, ahorita estoy en ese proceso de decir, me gusta ser supervisora, quiero hacer este rol de supervisora de tiempo completo o quiero estar en el laboratorio, porque ciertamente estar en el laboratorio construyendo telescopios significa trabajar 6 días a la semana, 12 horas al día, wow, en un campo, en un laboratorio donde es difícil ir al baño, es difícil comer. Entonces son condiciones muy rudas. Obviamente es porque estamos construyendo algo que va al espacio, ¿no? Entonces son condiciones que tenemos que respetar y que tenemos que ser muy, muy rígidos porque hemos aprendido por décadas de historia, de cosas que hemos hecho mal, cosas que hemos hecho bien, qué tipo de procesos tenemos que hacer para que podamos lanzar misiones exitosas. Entonces ahorita me encuentro yo en esa posición donde sí me gusta hacer una cosa o la otra cosa. Por el momento sigo explorando. Quiero ser ingeniera óptica hasta lo máximo que pueda. Ahorita no sé exactamente qué quiero hacer. Ciertamente yo me quiero quedar en la NASA. Comentabas hace rato como millennials, creo que hay como una cultura de buscar cambios constantemente. Sí. Me encanta estar en la NASA, yo no me veo en otro lugar que no sea la NASA. Quiero dedicarme a ser ingeniera óptica, quiero seguir trabajando en los próximos telescopios que nos van a ayudar a entender nuestro universo mejor. Quiero poder seguir planteando preguntas, posiblemente encontrar la respuesta de ¿existe vida en otros planetas? Siento que como seres humanos, esa es una de esas preguntas donde siempre nos estamos planteando, ¿no? Hay muchas teorías de, claro, ay, sí, el ovni, el alien y cosas así. Y la verdad es que hoy por hoy la NASA todavía no ha encontrado esa prueba definitiva de que existe vida en otros planetas. Sin embargo, matemáticamente hablando, sabemos que existe, pero todavía no la encontramos. Entonces, estamos explorando. Quiero poder ayudar a seguir explorando. Wow, qué increíble, Margarita. Es un mundo que yo creo que nos abre, ¿no? Horizontes y nos abre sobre todo, la mente, ¿no? Y decíamos justamente, este es el objetivo, ¿no? De invitar a mujeres como tú, porque nos inspira sobremanera, Margaret, ¿no? Esa es la intención. Y que hay que inspirarnos a nosotras mismas, Sara, porque ciertamente eso es súper importante. Tú me has inspirado a mí muchísimo, por eso te agradezco la oportunidad de estar aquí, de poder conocer a otras mujeres que están haciendo cosas extraordinarias para que nos sigamos como contagiando esa pasión, ¿no? Así es, ¿no? Y no, que no quede en esto, ¿no? Que quede justamente en ayudar a otros. Sí. Me encanta el trabajo que comentas que haces de voluntariado. Yo creo, claro, que todos nos tenemos que dar esa oportunidad en nuestro tiempo libre. Y hablabas, de hecho, en tu currículum lo hablas más en ese sentido, que trabajas también en organizaciones que apoyan a mujeres latinas, claro, ¿no? Si nos puedes platicar un poco de el trabajo que haces, claro, en qué organización, para entender un poquito esa parte, y sobre todo porque habla de ese trabajo que queremos
pues lograr hacia más mujeres, ¿no? Claro. Normalmente entonces trabajo con 2 programas de forma específica, uno que se llama Tecnolochicas, que de hecho la Fundación Televisa es parte de los patrocinadores, y otro programa que se llama Latina Sci Girls, que son como niñas en ciencia. Wow. Y entonces estos programas de forma específica trabajan con niñas de primaria y de secundaria, entonces se acercan a diferentes escuelas, normalmente son en comunidades con muy bajos recursos y entonces les llevan expertos en ciencia. Yo sería considerada uno de los expertos y nosotros hacemos actividades con los estudiantes, con las estudiantes, para que ellas puedan explorar cómo se ve una posible profesión como ingeniera óptica, ¿no? Porque si no, ellas no podrían tener esas experiencias. Me encanta poder hacer este tipo de eventos y hablar con los padres de familia de estas niñas de forma específica. Porque cuando yo me acerco a ellos, que además normalmente me toca mucho en Estados Unidos, me acerco a hablar con las niñas que hablan inglés, los papás no siempre hablan inglés, ¿no? Entonces que yo me pueda acercar con los papás y en español hablarles y decirles, tu hija puede hacer lo que yo estoy haciendo aquí, eso es súper, súper padre. Wow. ¿Y en qué comunidades has trabajado o, digamos, espacios en Latinoamérica? He tenido la fortuna de ir a diferentes lugares. Me invitaron. Dentro de Estados Unidos he podido viajar a diferentes estados donde estos programas existen. Obviamente es mucho más fácil ahí cerca de donde yo vivo en el estado de Maryland. He ido al estado de Virginia y a Washington, D.C. porque son los estados que me quedan ahí súper cerca. Pero me han invitado a Perú, me han invitado a España. Ahora en noviembre voy a ir a Inglaterra. Entonces me invitan a diferentes lugares donde pueda llevar esa experiencia, pero donde pueda acercarme y decir... Esto lo puedes hacer tú. Mira, no importa de dónde vengas, cómo empezaste, busca los recursos, busca las personas, busca las becas y juntos podemos hacerlo. ¿Y en México lo has hecho también? Sí, por supuesto. Tengo tuve una con Tecnolochicas de forma específica hace como... Es que ahora con los años de la pandemia siento que pierdo se me fueron unos años por ahí, pero tendrá como 5 años y me invitó la Fundación Televisa a ir al Papalote Museo del Niño. Y entonces fue justo para el Día Internacional de la Mujer. Y yo recuerdo ir, cuando yo estaba estudiando en la primaria en Tecamachalco, Puebla, nos organizaron un viaje de estudios de Tecamachalco a la Ciudad de México. Fue un mega rollo porque obviamente, o sea, por la autopista, la escuela donde fui en la primaria y secundaria y preparatoria, desde preescolar hasta prepa, éramos como 140 estudiantes. Era una escuela súper, súper pequeñita. Entonces, organizarnos un viaje de estudios a la Ciudad de México, obviamente fue un mega rollo. Pero yo recuerdo enamorarme del Papalote Museo del Niño. Entonces, cuando me invitaron a dar una charla en el Papalote, dije, eso es algo que obviamente tengo que hacer, ¿no? Entonces, y trajeron a cientos de estudiantes de todas diferentes partes de la República para que pudieran ir al Día Internacional de la Mujer al Papalote para poder aprender de diferentes profesionistas. Claro, wow, qué interesante. Y el trabajo también que comentas que haces en lo particular con el primer programa que hablabas de hacer ejercicios con ellos o con ellas, sí. De qué se trata tu trabajo, algo claro. Así, ¿sí? Exacto, sí, de enseñarles así como a qué se dedica una ingeniera óptica, cómo se ve ese tipo de trabajo. Y si quizás a las niñas no les gustan las mates o no les gustan la ciencia, al menos ya saben que es una posibilidad. La idea es decirles, esto es una posibilidad. Claro. Y quiero hacer énfasis que obviamente yo estudié mi doctorado y no me arrepiento, es algo súper importante para mí, pero en la NASA hoy no necesitamos a solo personas que terminaron un doctorado. De hecho, contratamos y necesitamos en el futuro de la NASA contratar a técnicos. Entonces, esas son personas que ni siquiera tienen que tener una carrera, necesitan tener 2 años de universidad y los podemos contratar y tenemos trabajo para esas personas. Entonces, es importante también decir, no todos los que estamos en la NASA somos doctores aquí, doctores allá. Es mentira. La NASA necesita de personas apasionadas, que estén interesadas y que estén dispuestas a aprender. No, y sobre todo que esas oportunidades te pueden llevar a más, ¿no? Muchas veces, y yo creo que eso es súper importante resaltar, ¿no? El tener un interés en algo, ¿no? Pequeño. Claro. ¿A dónde te puede llevar, ¿no? Que es inimaginable y muchas veces
bueno, tú dices que no hay que decirles a todos que estudiemos, pero yo sí soy de los que digo, es que de verdad, si puedes hacer una maestría, si puedes hacer, claro, por si supuesto, puedes hacer un doctorado, obviamente, o sea, no nos imaginamos el poder que nos da el conocimiento, ¿no? Sí. El tener conocimiento y especializarte en algo, sobre todo, ¿no? No es estudiar por estudiar, claro. Es estudiar en algo que te apasione, ¿no? Sí. Y en ese sentido, esa semilla que va sembrando en alguien, por ejemplo, que entra como técnico en la NASA, pero después va descubriendo otras posibilidades dentro, a dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, si están interesados de verdad, aprovechar este espacio para poder contactar con Margaret. Por favor, sí, que me contacten por LinkedIn, Margaret Zoila Domínguez, por favor, me encanta la posibilidad de poder compartir mi historia con alguien más y de poder conectar con otras personas para poder decir, esto es algo que otras personas pueden hacer. No solo lo puedo hacer yo, muchas otras personas lo pueden hacer. Claro, muchísimas gracias, Margaret. Pues ya nos queda poco tiempo y justamente, pues yo creo que hemos platicado de lo que necesitábamos platicar, ¿no? Y en esa línea también me gustaría, pues, por lo que ya nos queda tiempo, nos pudieras dar un mensaje, ¿no? Que tú quisieras agregar y que no haya surgido en la plática y que necesites de alguna manera hacer ese llamado o aprovechar el espacio para que otros te escuchen. Porque para eso es, ¿no? Para ti es Muchas gracias, Sara. Pues sí, o sea, solo quizás reiterar lo que llevamos hablando de esa, para poder llegar a donde estoy aquí, o sea, obviamente me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero ha sido resultado lo que ya habíamos comentado, Sara, para llegar a donde estás tú. Resultado de mucha educación, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Estas cosas no son gratis, ¿no? O sea, estas cosas son días de sufrimiento y fracasos, ¿no? Claro. Los fracasos creo que no, a veces me falla a mí también de forma personal, no hablo suficiente de todos esos fracasos y la gente piensa así como, pero si trabajas en la NASA pues eres genio. No, déjame decir muy claramente que las personas que trabajamos en la NASA no somos genios, somos personas que nos encanta lo que estamos haciendo y que somos curiosos. Entonces, si a ti te gustaría trabajar en la NASA, si eres una persona curiosa, por favor, acércate conmigo, por favor, busca las becas, busca los recursos, no te des por vencida, no porque existe un fracaso, 2 fracasos, 10 fracasos, porque los hay. No significa que no es algo que tú puedes hacer. Si es algo que te emociona, que te apasiona, que quieres hacer, no te des por vencido. Todos tenemos retos que tenemos que superar, pero al final del día valen la pena. Muchísimas gracias, Margaret. De Muchas verdad, gracias, estoy encantada de que hayas aceptado esta invitación. Gracias. Y pues esperamos seguir haciendo más juntas. Y bueno, yo sé que a lo mejor podrán no estarnos viendo gente de Monterrey, sino también de otros lados y a lo mejor pocos. Pero sí reiterar que ahorita nos vamos a ir a un evento presencial aquí en San Pedro. Bueno, estamos en Monterrey, vamos a San Pedro, al auditorio del Colegio San Roberto, en San Agustín, está en la avenida Real San Agustín, al lado de la plaza. Y ahí nos va a dar Margaret una plática para niños y niñas. Y bueno, y para quien quiera escucharlo, porque la verdad que Margaret es inspiradora para todos. Y vamos a estar ahorita ya en un ratito, que nos puedan acompañar. Vamos corriendo, de hecho, porque ya es a las 5. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, Margaret, y también espero que nos estén escuchando. Gracias. Muchas gracias, Sara. Infinitas. Igualmente. El infinito. Posibilidades, gracias.